De saludarlos a todos y a todas, lo que quería recordarles es que estamos en la unidad 3 y la clase de hoy la tenemos dedicada, por una parte, a algún concepto pendiente que nos quedó sobre el dependentismo, los equipos dependentistas en Chile, que es uno de los puntos que voy a tocar enseguida, y en realidad lo voy a meter dentro del propio marco de la historia del marxismo, que en esta unidad, si ustedes tienen el programa enfrente, van a poder recordar que en la unidad 3 nosotros tenemos como temáticas, digamos, el debate de feudalismo-capitalismo, que eso es lo que han trabajado, si no me equivoco, Pau, la semana pasada. Después, teología de la liberación y marxismo latinoamericano. Al trabajar en humanismo cristiano, hemos trabajado la relación entre humanismo cristiano y teología, pero ahora nos vamos a meter en la historia del marxismo latinoamericano y voy a enfatizar un poco más en el periodo más rico, más complejo del marxismo latinoamericano, que son los años 60, donde se desarrolla tanto la teología de la liberación, colonialismo interno, es el momento más productivo. Entonces vamos a volver sobre algunos de esos conceptos y de esos debates. Entonces les decía que para poder armar esta historia del marxismo latinoamericano, hay varias periodizaciones que existen y que se hicieron, tanto la de José Aricó, está el libro de Michelle Lowy, no el que ustedes tienen aquí de lectura obligatoria, si yo no me equivoco, aquí tienen Guerra de Dioses, ¿no? Claro. Aquí tenemos Guerra de Dioses porque es en donde van a profundizar ustedes con la teología de la liberación. Ahora, Lowe hizo un libro excelente que se publicó en portugués, yo no recuerdo si hay edición en español, que es El marxismo en América Latina. Entonces tiene una periodización del marxismo por parte de Lowe, hay otra de José Aricó, yo también he usado la de Raúl Forné Betancourt. Entonces, nosotros hemos puesto, creo que por primera vez este año, porque antes siempre lo teníamos ahí, pero conmutativo, un texto que es de Omar Hacha, que les va a ayudar porque todos los años tenemos el mismo problema. Hay tanta bibliografía que no queremos agregar más y más y más, pero es verdad que sobre la periodización del marxismo, si no, bueno, se tienen que basar exclusivamente en los apuntes de clase. Así que para este año tiene una mejor apoyatura. Por eso yo no voy a profundizar tanto en cada etapa, aprovechando que estas clases deben ser más breves, me voy a concentrar más en los 60, 70 y 80, pero allí pueden ustedes trabajar un poquito más con el texto de Omar Hacha. Sin embargo, lo acabo de revisar por las dudas porque no recordaba, Omar Hacha no trabaja tanto el periodo viejo, o sea, él se va derecho al periodo más revolucionario que para él es en los años 20. Así que les voy a mencionar las etapas anteriores que tampoco son de fundamental importancia para ustedes, ¿no? Pero como para que conozcamos, sí, gracias a todos esos otros trabajos que existen, mi propia trabajo tantos años sobre Mariate y los antecedentes realmente están allí y está bueno conocerlos, ¿no? Entonces, de esta síntesis, digamos, de marxismo latinoamericano, gracias Marti que ahí vi en el chat el tema de que está traducido al español, igual siempre les estimulamos a leer en portugués porque es una cuestión de ejercicio, ¿no es cierto? El portugués y sobre todo el leído es de rápido aprendizaje. Entonces, vamos a tomar como etapas del marxismo latinoamericano. La primera, la que le vamos a llamar de divulgación difusa. Significa divulgación difusa simplemente porque el marxismo aparece por primera vez en América Latina, primero a través de las corrientes inmigratorias, y la divulgación es difusa porque aparece más bien como un programa socialista, en la prensa anarquista y socialista. Esa fase yo le he puesto desde 1861 a 1883, porque 1883 marca un cambio en esa divulgación totalmente difusa. Imagínense que en Europa es el periodo en donde recién se produce la primera internacional comunista, recién en el año 1872 se produce la Comuna de París. Hay como pequeñas refulgores de eso en algunas de las distintas iniciales órganos de la prensa anarquista y comunista y socialista, perdón, no comunista, que va llegando a América Latina. 1883 marca el fin de esa primera etapa porque es el año, recordarán algunos, de la muerte de Marx. Y hay una crónica que siempre me gusta mencionar, que es la crónica, un epitafio escrito por José Martí en el diario La Nación a la muerte de Marx. O sea que en 1883 hay un cambio importante, porque José Martí, sabrán que no es cualquier referente latinoamericano, yo lo mencioné cuando hablé del modernismo hispanoamericano. José Martí es un representante fundamental de ese modernismo hispanoamericano que se va politizando,
que después se convierte en un referente de la Revolución Cubana, algo de eso podrán recordar. Entonces, con su epitafio aparece una segunda etapa, que ya es la etapa que le llamamos de la delimitación inicial del marxismo, de una recepción ya sí del marxismo, no solamente del programa socialista, sino como que en América Latina empieza a llegar esta confrontación entre el programa de la llamada socialdemocracia, de aquel reformismo, como se le llamaba en esa época, y lo que va a ser sí un programa socialista de tinte cada vez más radicalizado y separado de la socialdemocracia. Esto es entre 1884 y 1917. En esa época, esa delimitación inicial se va produciendo entre figuras que ya se empiezan a nombrar socialistas y se funda el Partido Socialista en varios países latinoamericanos, y mencionamos ahí a Juan B. Justo y a José Ingenieros. Justamente son dos argentinos que son bastante importantes, Ingenieros porque ya es un teórico de lo que se va a llamar el positivismo marxista, que es propio de esta época, y Juan B. Justo lo menciono porque es el primer traductor del primer tomo del Capital. Yo justamente ese tomo lo tengo, no lo agarré a la mano para mostrárselos, pero hay todo un debate sobre la traducción de Juan B. Justo, se supone que es una traducción hecha con la perspectiva más reformista socialdemócrata, pero bueno, ahora no tenemos tiempo de meternos en eso. Lo cierto es que en el 17, ¿qué pasa? A ver si ustedes recuerdan, internacionalmente hay algo importantísimo en 1917. ¿Qué ocurre a nivel internacional? En el mundo del marxismo esto tuvo un papel fundamental. La Revolución Rusa. Exacto, Sol, no sé quién lo mencionó. La Revolución Rusa, ustedes por algún lado tienen que haber recibido informaciones distintas de la Revolución Rusa, ya sean en la historia mundial que hayan visto o en procesos sociales contemporáneos, etc. Pero tiene un papel fundamental porque allí se produce el quiebre entre lo que hasta ese momento había sido una exitosa Segunda Internacional, la Segunda Internacional de lo que en ruso se llamaba la Comintern, con K, es lo que nosotros conocemos como la Internacional Comunista, se quiebra por una perspectiva que el propio Marx o Engels ya no pudieron ver, digamos, que es la separación entre una perspectiva comunista y una perspectiva arraigada a ese socialismo socialdemócrata. Entonces, en el 17, esas dos perspectivas se separan abiertamente. La Revolución Rusa, dirigida por Lenin y por Trotsky, es la que va a generar esta nueva internacional, que es la Tercera Internacional. La Tercera Internacional, que cuando lo escuchen o lo lean como Comintern con K, es esto, ¿no es cierto? La Comunista Internacional, que sería la Tercera Internacional. Ahora, ese fenómeno tiene un efecto bastante latina también. Entonces, a partir del año 17 cortamos esa segunda etapa que yo le llamé de delimitación inicial, entre socialismo y comunismo, socialismo marxismo, que ya empieza a denominarse de esa manera, y en el 18 sí arranca la etapa que después Bumaracha va a llamar desde los años 20 la etapa revolucionaria. ¿Por qué? Porque en América Latina, más que revolucionaria, a mí me gusta como denominarla enraizada, autóctona, es el marxismo latinoamericano propiamente, y por eso coincido totalmente que Hacha lo señale como el inicio del marxismo latinoamericano. Pero esas etapas previas no las podemos descartar porque, como les digo, hay antecedentes en todo este movimiento migratorio. Está el epitafio de Martí, en donde ya la presencia de Marx tiene un camino que está anclado en los fundadores de lo que fue ese modernismo hispanoamericano. Entonces, pero sí es real que desde el año 1918 empieza a generarse un periodo complejo del marxismo latinoamericano, porque desde 1918 hasta por lo menos 1935, 40 quizás, es el periodo que nosotros le vamos a llamar, que Hacha llama de este marxismo revolucionario, que yo siempre lo he considerado como el periodo del marxismo nativo, el periodo del marxismo enraizado, el marxismo propiamente latinoamericano. Y no es un periodo fácil, no es que todo fue marxismo enraizado, no es que todo fue marxismo latinoamericano heroico, como en general se lo ha llamado, porque ya estaba el sustrato de este marxismo ortodoxo anclado en la Tercera Internacional. Como les digo, la Tercera Internacional está funcionando, y ese marxismo ortodoxo que vamos a denominar marxista-leninista, pero que después se va a autodenominar stalinista, está funcionando, ¿saben dónde? En el hilo de la creación de los partidos comunistas.
que tenuemente aparece en el año 1918, el ejemplo que les doy es el propio de Argentina, que se llamó Partido Socialista Internacional en el año 1918, y es un partido que en América Latina jugó un papel, a mi juicio, bastante nefasto, bastante, y uso la palabra nefasta porque la mayoría de los dirigentes del Partido Comunista Argentino fueron los que condujeron esa tendencia más servil, más domesticada respecto de la Tercera Internacional que viene después con el estalinismo. Los grandes dirigentes como Victorio Codovila. Entonces, en todo ese periodo, desde el año 1918 hasta 1935, pasan dos cosas al mismo tiempo, digamos. Es el periodo de la implantación de la ortodoxia, que después va a tomar su nombre y apellido, que es el estalinismo, a través de la ortodoxia de lo que tienen que ser los partidos comunistas. Y por otra parte, una línea de partidos comunistas o socialistas que tienen referentes heterodoxos, heroicos, tal como dice Hacha, enraizados, propiamente latinoamericanos, como fueron Mariátegui y Julio Antonio Mella, ¿qué otro referente importante puedo mencionarles? Después, un poquito después, Cayo Prado Jr. o Paul Barán, el propio Sergio Bagú en los años 40, pero que muchos de ellos no están en el mismo hilo de los partidos comunistas institucionalizados. ¿Se entiende hasta aquí lo que trato de decir de esta época compleja, de esta tercera etapa? ¿Hay alguna duda de fechas de inicio y corte, lo que quieran? Bien, entonces ahora vamos a esta etapa complicada que tiene como dos caminos. Por una parte, los partidos comunistas, que son los que se van creando, el primero les decía el Partido Socialista Internacional, pero algo pasa dentro de la Tercera Internacional que va empezando a presionar a los primeros núcleos socialistas que se quieren denominar socialista internacional o comunista, y es que en el año 1924 muere Lenin. Entonces, por eso les decía que no es una etapa meramente revolucionaria o de recepción de la Revolución Rusa, sino también una etapa donde pasan muchas cosas en esa Tercera Internacional, en ese frente internacional. Hay una disputa grande entre todos los países que se van incorporando a la Tercera Internacional entre la estrategia de lo que se llamó en su momento el Frente Unido o la estrategia llamada clase contra clase, que es la del Congreso de la Internacional Comunista de la Tercera Internacional, que es el año 28, y entre medio de eso van navegando, a veces con más originalidad, a veces más domesticadamente, estos nuevos partidos comunistas. Ahora voy a llegar al ejemplo del Perú, que es interesante porque es donde se produce esa dualidad, ¿no? Pero lo cierto es que entre el 18 y el 35, la Internacional Comunista va generando cosas que van pasando con la muerte de Lenin. Una de ellas fue llevar a fondo las propias 21 condiciones de los partidos comunistas que en vida el propio Lenin había elaborado. Esas 21 condiciones eran, bueno, 21 condiciones, pero entre ellas estaba la necesidad de que se llamaran Partido Comunista, el centralismo democrático como forma de organización, que era una forma de organización indirecta, digamos, de democracia interna, no directa, o sea, no es que cada una de esas células tenían un poder de decisión, sino que podían tomar, digamos, o discutir cosas, pero siempre habían direcciones intermedias, y era una forma de organización clandestina tipo revolucionaria, donde también había una obediencia hacia abajo. Esas condiciones algunos partidos las llevaron adelante ortodoxamente y otros no, otros muchos no. En Argentina fue bastante tajante la implantación de esa ortodoxia en el Partido Comunista Argentino. En el chileno, por ejemplo, hay diferencias importantes porque el partido chileno siempre fue un partido de masas. Y voy a mencionar por el escaso tiempo que tengo el caso del Perú. Y ahí es donde Mariátegui cumple un rol fundamental y se van a dar cuenta por qué este periodo es medio contradictorio, ¿no? Se va implantando esta nueva ideología de un marxismo revolucionario, de un marxismo que apoya el comunismo, pero a la vez no todos en relación con esos partidos comunistas ortodoxos y sus 21 condiciones. En el caso del Perú, Mariátegui en el año 18, cuando comienza esta etapa y se crean los primeros partidos socialistas, Mariátegui es un dirigente de la reforma universitaria que está saliendo de, como les conté, de su etapa juvenil. En el año 18 está dirigiendo el periódico La Razón, colaborando con la reforma universitaria. Año 19 sufre la censura ese periódico y quizás recuerdan que él fue obligado al exilio. Entonces, Mariátegui, mientras está pasando esto, de estos primeros partidos comunistas que se van generando,
ya me olvidé un detalle fundamental, se ha creado el Secretariado Sudamericano de la Tercera Internacional, y fíjense qué dato interesante, el Secretariado Sudamericano se crea en el año 18, empieza a publicar un boletín, que es el boletín del Secretariado Sudamericano, que, oh casualidad, en el año 27 se corta. Es decir, un poco más adelante, perdón, en el año 29. Es decir, que tampoco es que esta línea más ortodoxa de los partidos comunistas estaba completamente institucionalizada y firme. También su órgano tiene momentos de corte, digamos, ¿no? Pero en ese periodo tan complicado donde hay una institucionalización de partidos comunistas, fíjense lo que pasa en el Perú. Mariátegui se tiene que ir a Europa en el año 19, y por eso aprovecho aquí a meterme un poco más a fondo en Mariátegui. Voy a aprovechar estos 9 minutos y pico para centrarme en Mariátegui y en el Perú en los años 20. Él en el año 19 está en Europa, o sea que su aprendizaje del marxismo, este marxismo, llamémosle ortodoxo, entre comillas, o comunista, es en Italia. Él vive todas las fábricas de las tomas de fábricas de Turín, yo les mencioné, él vive lo que podemos llamar un marxismo ordinovista, el marxismo que está atado no a Gramsci, porque Gramsci no era la figura monumental que tenemos después, sino al Ordine Nuovo, que es el órgano donde Gramsci colabora, pero Togliatti y tantos otros, y es el órgano de donde nace también esta vertiente comunista del Partido Socialista Italiano. Él vive ese tipo de marxismo que nace con, el marxismo ordinovista era un marxismo más bien movimentista. Entonces él se embebe de esto y se embebe de las polémicas que tienen también dentro del marxismo italiano con esa línea ortodoxa de la Comintern. Ahora, no conoce al Gramsci que vamos a conocer después, porque el Gramsci que se conoce en América Latina es en el año 58 con las cartas de la cárcel. O sea, Gramsci no se conoce. Y Mariátegui conoce a uno más, Gramsci como Togliatti, como cualquier otro, en la redacción del Ordine Nuovo, y lo constaté que él estuvo ahí, pero nada más. No es que conozca al Gramsci de las cartas de la cárcel, ni lo que ustedes han leído del Gramsci de 1926. Entonces, después de esa formación, él vuelve al Perú en el año 23 y es criticado por todos los indigenistas peruanos y lo consideran un marxista europeizante. Esa es la crítica principal que le hacen, porque él adhiere a ese marxismo comunista, ese marxismo que hasta ese momento antes era llamado socialismo, ¿no es cierto?, en esa fase de divulgación inicial. Ahora, este Mariátegui que llega, y por eso es tan interesante conocer en el breve periodo en el que se peruaniza su marxismo, llega efectivamente con su primer libro, que es La escena contemporánea, en el año 25, a contar el marxismo europeo, a contar este marxismo europeo que no es solo el ruso, es el italiano, es el ordinovista, pero todo eso se manifiesta en sus cartas de Italia que publica al llegar al Perú en el año 25, La escena contemporánea. Ahora, ¿qué pasa con Mariátegui entre 1925 y 1930? En un proceso súper veloz para también su juventud, y recuerden que él muere en el año 30, él empieza a publicar una columna que se llamaba Peruanicemos al Perú. Y en esa primera columna uno empieza a ver cómo Mariátegui empieza a ver un sujeto. Ese sujeto era el indígena, era lo que yo les mencioné en su momento de La tempestad en los Andes, que era ese movimiento campesino que arranca en el 19, que toda la juventud peruana ligada a él, y los poetas, y los que empiezan a llamarse vanguardistas, empiezan a observar ese movimiento, y Mariátegui empieza a dedicarse completamente a observar ese fenómeno, y empieza a pensar en lo que va a ser el rasgo principal del marxismo de Mariátegui, que es quién es el sujeto de la revolución. Y por lo tanto, su principal diferencia, su principal heterodoxia con ese marxismo que él vio, y fíjense que lo vio además en su mejor expresión, porque los obreros de las fábricas de Turín eran obreros industriales, o sea, era perfectamente lo que la ortodoxia y el marxismo consideraba que debía ser la vanguardia de la revolución. ¿Qué pasaba en América Latina? ¿Teníamos obreros industriales que pudieran ser la vanguardia de la revolución? No hay respuestas, pero teníamos prácticamente nada, porque el desarrollo de la propia industria era absolutamente iniciático y tenue. Entonces, Mariátegui, sin tener una ortodoxia tan fuerte enfrente, porque eso es realmente su genialidad, no es que él está confrontando una ortodoxia, él no está discutiendo con Victorio Codovira, todos esos personajes son bastante lejanos a él y posteriores. Él
observa un movimiento, y por eso les leo una parte interesante del simple análisis que él hace. No voy a alcanzar a profundizar mucho en su nacionalismo, ¿no es cierto? Pero él dice, lo que afirmo frente a los críticos, que le decían a ustedes un europeizante, ¿no? Él dice, lo que afirmo por mi cuenta es que de la confluencia o aleación entre indigenismo y socialismo, nadie que mire al contenido y a la esencia de las cosas puede sorprenderse. El socialismo ordena y define las reivindicaciones de las masas, de la clase trabajadora. Y en el Perú, las masas, la clase trabajadora, son en sus 4/5 partes indígenas. Nuestro socialismo no sería pues peruano, no sería ni siquiera socialismo si no se solidarizase primeramente con las reivindicaciones indígenas. Lo que descubre simplemente Mariotti es que el indígena es las 3/4 partes de la población del Perú, es el sector subalterno y es el sujeto de esa revolución. No es el único sujeto, también él no está todavía enclaustrado en los debates de la Tercera Internacional a nivel internacional, no elige entre el Frente Unido, la táctica clase contra clase, no piensa como si ya en esta época empiezan a pensar los dirigentes ortodoxos de América Latina, que hay que hacer primero una revolución tipo la rusa, una revolución reformista, antiimperialista, y después ver cuando viene el socialismo. Él imagina todo esto en un mismo proceso. Ahora, lo interesante es que ese socialismo, Mariátegui, no lo llama comunismo todavía, no lo llama Partido Comunista, él crea el Partido Socialista Peruano en el año 1928. Y ese Partido Socialista Peruano tiene como proyecto principal lo que él llama, y muchos de su generación, ¿no?, el socialismo indoamericano. Entonces les menciono esto exclusivamente para que veamos por qué Mariátegui es un marxismo latinoamericano, un marxismo enraizado realmente, ¿no? El proyecto, la perspectiva, hay una aleación del nacionalismo y del liberacionismo, porque ambas cosas van al mismo tiempo. Es antiimperialista, este socialismo, pero es básicamente indoamericano, o sea, de reivindicación principal del indígena. Entonces, como ahora quedan 3 minutos y se va a producir el corte y tenemos que volver a comunicarnos, aprovecho como a mostrar, esta es la parte, el lado heterodoxo, el lado que Hacha llama revolucionario de este periodo. El otro lado es el de los partidos comunistas que firme y claramente se van generando. Ese secretariado sudamericano está buscando la construcción de partidos comunistas con las 21 condiciones. El Partido Socialista de Mariátegui no lo es un partido socialista, él jamás hasta su muerte quiso cambiarle la denominación, lo imaginaba de manera diferente, él imaginaba un partido en capas de cebolla, imaginaba un partido que se construía como el ordenovismo, que se construía con el movimiento social, es decir, las capas de cebolla eran el movimiento y hacia adentro cada vez más en términos, sí, efectivamente, de dirección política, pero ese partido tuvo un órgano que fue el periódico Labor, que solo les quiero contar que el CEDINSI lo ha digitalizado, por si alguien tuviera interés, es la novedad fresca del CEDINSI, y está en este momento disponible. Es un pequeño periodo, ¿no es cierto?, entre 1928 y 1930, cuando muere Mariátegui. Ese es el periódico del Partido Socialista Peruano de Mariátegui. Cuando Mariátegui muere en el año 30, se produce lo que siempre me gustó poéticamente, en realidad, o como metáfora, llamar el cerco sanitario sobre la obra de Mariátegui, porque ahí sí el Partido Comunista, el secretariado sudamericano y los propios comunistas peruanos le cambiaron el nombre al Partido Socialista Peruano y trataron de convertir a Mariátegui en lo que va a ser pronto un Mariátegui, o sea, una construcción de un Mariátegui stalinista a partir del año 32 y 33. Ahora se va a cortar, pero veamos si hay alguna pregunta o que podamos pensar si hay alguna duda como para poder hacer la nueva conexión hasta la parte que sigue. El lenguaje que estoy tratando de usar, si bien trato de explicar cada uno de estos términos, Tercera Internacional, marxismo heterodoxo, marxismo-leninismo, pregunto, ¿hay alguien que no haya escuchado nunca esta terminología? ¿Alguien que se sienta totalmente ajeno? No te Yo te quiero preguntar algo. Ah, Jiménez, sí. O Belén, no sé cuál de las dos. ¿Sí? No, Jimena, ¿se me escucha?
Sí, Yo sí. bueno, yo ya lo estoy cursando, lo estoy recursando para rendir, así que yo sí lo he escuchado, pero te quería preguntar cómo nombraste a este grupo opositor o qué, dijiste un nombre o algo y se me fue. En El grupo más referencia a ortodoxo. estos Ahora, hombres, sí, pero sí, no sé cómo sería, no sé, nombraste algo de particular. sería el estalinismo, el marxismo-leninismo ya es estalinista, pero eso viene un poquitito después, a partir del año 32. Veamos si se nos corta o no. Belén, ¿vos tenías un comentario? No, no, solo que, bueno, históricamente en la línea del tiempo por ahí tengo algunas